Hola mi gente viajera. Para los que no me conocen, yo me llamo Arnaldo González, pero más conocido como Pituto. Mi madre de 85 años, tomamos la decisión de salir a conocer nuestro querido Chile en nuestro autito El Rojito, un Chevrolet Aveo del año 2009 y que en su agenda cuenta con 470.000 kilómetros de pura ruta desde que lo compré. En este episodio les mostraré y contaré de un lugar que se encuentra aproximadamente de Santiago a 2 horas 30 minutos con un recorrido de 171 kilómetros. Este lugar es Pichidangui, donde te encontrarás con aguas turquesas y arena blanca, ideal para la pesca deportiva de corvina y lenguado. Para los fanáticos del buceo encontrarás una gran diversidad de especies marinas, con paisajes inigualables en el fondo del mar. Y para comenzar este episodio, los llevaré a conocer la iglesia Santa Teresa de Pichidangui, enclavada en una roca a la orilla del mar que combina de maravilla con el paisaje de la zona. La capilla se ubica en la avenida costanera y es edificada sobre un roquerido adentrado en la costa. Su arquitecto es don Patricio Silva y su constructor don Paul Barriolet. Para la construcción se utilizaron materiales simples, naturales y económicos de la región y del lugar. Los cimientos son de piedra y concreto, sillares de piedra, estructura de postes de eucaliptus tratados, techumbre de tejuela y de alerce y piso de rodelas de madera. La nave central tiene 26 metros de largo por 14 metros de ancho. El punto más alto es de 8 metros, la superficie edificada es de 250 metros cuadrados con capacidad para 150 personas. En sus costados posee ventanales de gruesos cristales inclinados a 60 grados que permiten observar la panorámica del litoral rocoso circundante. La sección transversal, triangular y autosoportante es diseñada en base a una nave central alta y pasillos laterales bajos, como un modo de acentuar los contrastes espaciales interiores. En el presbiterio se deja entrar un peñón rocoso con su vegetación natural incluida. El altar y las bancas son de madera rústica. El campanario está ubicado en la cumbre exterior. Es bendecida e inaugurada el 7 de septiembre del año 1969. Su playa principal, de 6 kilómetros, apta para baños y con condiciones especiales para la práctica de deportes náuticos, pesca de orilla y embarcado. Es un lugar muy ventoso en la tarde, pero con linda arena y oleaje tranquilo. Muy recomendable para los que quieren probar deportes relacionados con el viento como el windsurf y otros. Pichidangui posee 9 playas y alberga 6 caletas. El nombre de Pichidangui viene del mapudungún Pichitangui, que significa balsa pequeña. Es un pueblo costero de Chile, dentro de la comuna de Los Vilos de la provincia de Choapa, de la región de Coquimbo. Posee un clima subtropical seco de vientos alisios que vienen del suroeste-noroeste, lo que provoca que el 60% del año sea de cielos parcialmente o poco nubosos. Tiene un paisaje desértico propio de la cuarta región. Continuo a la playa hay un bosque de eucaliptus que permite hacer camping ocasional. La historia de este hermoso lugar data de más de una era aproximadamente. En ella se asentaron culturas como Lavato, Yoyeo, Aconcagua y Diaguita. Durante la conquista española, no se indica a Pichidangui ni Quilimarí como parte de las rutas hispánicas del periodo. Sin embargo, existe un mito popular no documentado de que hacia el 1660 el sector era frecuentado por la temida
terrateniente Catalina de los Ríos Ilisberger, cuya hacienda, llamada El Ingenio, estaba a 70 kilómetros al sur, cerca de Longotoma, quien visitaba una cueva natural en el extremo norte de Pichidangui y que en el colectivo popular se le conoce como la Cueva de la Quintrala. Pichidangui conservó estas características hasta que la Ruta 5 permitió a veraneantes de clase media-baja de Santiago apreciar las bondades y empezaron a adquirir terrenos para sus casas de veraneo. Hacia 1975, ya entrado el siglo XX, Pichidangui adquirió las características de balneario. Tiene un naufragio que corresponde al buque ballenero Indus 8, hundido durante la madrugada del 15 de noviembre de 1954 al chocar con la roca La Casualidad, tras levar anclas para dejar Pichidangui. Hoy es muy apreciado para prácticas de buceo profesional. Cercano a Pichidangui hay colonias de focas y pingüinos y es uno de los pocos lugares en Chile donde está registrado el ataque fatal de un tiburón blanco a un buzo en el año 1985. Este sector que está bonito, ¿no? Que me gusta caminar entre las rocas. Es bonito. Qué bonito este sector. Mira la roca. Como es en la tonalidad. Me encontré con un finadito acá. Lights down low, still wondering what you're saying. Stay. Please don't go, I'd rather have you staying. Después de disfrutar esa pequeña caminata en los rosqueríos, nos dirigimos hacia la caleta para poder disfrutar de aquel lugar donde también nos encontraremos con la feria artesanal, en donde podrás encontrar de todo. En esta ocasión hicimos un recorrido muy rápido del lugar, ya que estábamos muy cortitos de tiempo. Me gustó mucho encontrar en la caleta a estos hermosos pelícanos, quienes no sienten ya ningún miedo del ser humano. Igual nos encontramos con estas gaviotas que me dejaron acercarme muchísimo, y a su vez disfrutar de estos dos ejemplares de lobos marinos, madre e hija. En la caleta cada cierto tiempo salen embarcaciones con paseos a la bahía que tienen una duración de 30 minutos, donde podrán ver la isla de locos, los pingüinos de Humboldt, lobos marinos y distintas especies de aves. El precio es de 4.000 pesos adulto y 3.000 pesos los niños. Lights down low, still wondering what you're saying. Stay. Please don't go, I'd rather have you staying. What is this game you're playing? Even if it hurts with time, we were never meant to fight. Something at the finish line. Stay. Even if we're short on time, at least we'll never wonder why. This love is so hard to find. Stay. Como la suegra, pero es cilíndrica. Oh, qué bonita es esa. Esa, hay que ir torciéndola así. Claro, uno mismo la va trenzando. Ah, Y la que está aquí, igual es una lengua de la suegra, pero esta es de raza enana. no crece. Llega a crecer más como de este porte, más o menos. Pero es La feria de frondosa. artesanos de Pichidangui es algo que prácticamente no podrás evitar si vas a bajar a la playa, ya que la mayoría de sus accesos hay que pasar por la feria, que está junto a la costanera. Acá encontrarás de todo, tipo de artesanía hecha a mano. Es uno de los atractivos más bonitos de Pichidangui. Tener en cuenta que en los meses de enero y febrero este sector pasa prácticamente repleto de turistas.
El lugar cuenta además con hermosos miradores donde se puede disfrutar del mar y si tienes suerte de algún animal marino como las estrellas de mar. La verdad, caminar por la feria artesanal es muy agradable y se encuentra de todo: quesos, frutas, chicas simpáticas, juguetes y gran parte de lo que te puedas imaginar. El recorrido es de 237 metros nada más, desde la entrada sur donde está la caleta hacia la playa. A pesar de que era un día nublado, el ambiente estaba muy agradable. Stay, stay, stay. Even if we're short on time, at least we'll never wonder why this love's so hard to find. Stay, stay, stay. Ha sido un viaje verdaderamente agradable y satisfactorio el venir a Pichidangui con ustedes. Desde la majestuosidad de la iglesia Santa Teresa de Pichidangui hasta la autenticidad de la caleta y el encanto del paseo artesanal, hemos experimentado una riqueza de cultura, belleza y hospitalidad en este rincón especial de Chile y el mundo. Nuestra aventura en Pichidangui nos ha permitido sumergirnos en la historia y la tradición de esta comunidad costera. Hemos tenido la oportunidad de conocer a la gente local, probar su deliciosa gastronomía y explorar paisajes impresionantes que nos han dejado maravillados. Si este video te ha inspirado o te ha hecho apreciar la maravillosa diversidad de Chile, te invitamos a mostrar tu apoyo dándole un like, compartiéndolo con tus seres queridos y suscribiéndote a nuestro canal para no perder futuras aventuras. Nos encantaría escuchar tus pensamientos y experiencias en Pichidangui, así que no dudes en dejarnos tus comentarios y preguntas en la sección de abajo. Tu opinión es valiosa para nosotros y nos motiva a seguir explorando y compartiendo más lugares fascinantes de Chile. Gracias por unirte a nosotros en esta inolvidable travesía por Pichidangui. Hasta la próxima aventura, donde continuaremos explorando Chile y compartiendo momentos únicos contigo. Hasta luego.